¿Qué pasa entonces ahora? Bueno, lo que han anticipado el propio Alan García a través de una declaración escrita que leyó su secretario, el señor Ricardo Pinedo, es que él se va a allanar a las investigaciones de la justicia peruana. Mejor hubiera dicho eso antes de pedir un asilo, ¿no? Porque ciertamente después del pedido de asilo, el asilo frustrado, la pregunta que se cae de madura es: ¿hay peligro procesal ahora, luego de esto, con Alan García? ¿Con el caso Alan García? Ciertamente no hay un pedido de prisión para él. No lo hay, no lo hay. Tanto no había persecución que el señor García salió a la mañana temprano, tranquilo, en un automóvil, se pudo desplazar tranquilamente por las calles de Lima y se fue a Miraflores, a su casa. Es decir, aquí se vive una democracia plena, ¿no?, con derechos plenos a los investigados por el caso Lava Jato, que es sin duda el caso más terrible en cuanto a corrupción se refiere. Las evidencias dirán qué implicancias tiene el señor García con los dineros de Odebrecht. Dicho esto, voy a presentar a mis invitados. Primero, el señor Marco Arana, congresista del Frente Amplio, que sin duda ha sido un actor en toda esta novela, este culebrón de García queriendo irse a Montevideo. Y finalmente con el mensaje que el señor Arana está aquí. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, señor Arana. El mensaje que llevó él, el mensaje que llevaron sus pares, otros congresistas del Frente Amplio, a sus pares uruguayos del Frente Amplio uruguayo, ha servido sin duda para que en Uruguay tengan la información completa y finalmente pues digan lo que dijeron esta mañana el señor Tabaré Vázquez, el señor New, el canciller uruguayo. Y también tengo el gusto de presentarle a mi otro invitado, el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. A los dos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a hablar también del señor Mamani, el Moisés Mamani, congresista que la Comisión de Ética ha recomendado pedir 120 días para él de suspensión. Mi pregunta, luego de escuchar a la hermosa noche en punto final, es si lo del desafuero tendría que venir o no. Pero vamos con Alan García. A ver, el caso García, con este asunto del asilo, sin duda hay muchas cosas, ¿no? Varias les he dicho en la presentación, pero yo ya no quiero hablar más. Quiero darle el uso de la palabra al congresista Arana. Primero, la imagen del Perú en el exterior se quiso mellar. ¿Cuánto de eso, ¿no?, revierte en contra de García? Yo creo que revierte de manera contundente, no es una derrota política en realidad, porque su asilo o el pedido de asilo fue pensado más bien como una fuga encubierta, y encubierta por una institución muy importante en América Latina en las épocas de dictaduras, ¿no?, por la cual los opositores a un régimen deben tener la protección de estados en los que se pida un asilo porque hay peligro para su vida, hay disidencia política, y de hecho ha permitido que mucha gente inocente que se fajó por la democracia pudiera terminar desaparecida o asesinada. Esa figura tan importante, Alan García la quiso utilizar ahora como un plan de fuga y pensó que podía sorprender al Estado uruguayo. En ese sentido, yo creo que fue muy importante que la delegación de Frente Amplio, luego han ido organismos de sociedad civil como la Coordinadora de Derechos Humanos, ha estado también el doctor Cateriano Y allá. tengo que decir que también el trabajo de Pedro Cateriano ha servido. Él ha llevado su libro, lo ha estado repartiendo. Además que allá lo iban a sacar una edición local, ¿no? Sí. Yo creo que en realidad es el triunfo del país, ¿no? Porque, por ejemplo, esto no podía ser entendido como parte de una enemistad política como ellos lo querían presentar, ¿no? El tema del odio, el tema de la persecución comunista, como han dicho acá, ¿no? Sino tenía que ver con salvaguardar, por un lado, la institución misma del asilo. No puede ser usada el asilo para quienes han cometido delitos comunes, que es el caso de Alan García. Si eso se permitía, aparte del daño que le hacía a nuestro país, otros podían invocar lo mismo, o sea, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, de hecho, que también dice que es una perseguida política, podían invocar lo mismo y así sucesivamente. Entonces, me parece que la decisión es una decisión que ayuda no solo a restablecer la imagen del país en el daño que le hizo a Alan García, sino también a la lucha contra la corrupción en el país. A ver, en las causales de
la prisión preventiva, cosa que aún para García está muy distante de lo que he podido ver yo y varios otros entendidos. Sin embargo, de esas causales, una de ellas se ha roto, que es el peligro procesal. Ante este pedido de asilo negado, evidentemente el fiscal podría decir, oye, le variamos el impedimento de salida por otra figura restrictiva mucho más, digamos, llevada al límite de la legalidad, ¿o cree que hay que dejarlo ahí? Bueno, yo no soy penalista. Pero es congresista. Que hablen los penalistas. Yo creo que sí, eso es un criterio que tienen, un criterio personal del juez o del fiscal en todo caso, porque García ya tiene un impedimento de salida. O sea, hoy día García no puede irse del país como si se pudo ir en su momento en Nostroza, porque no había ningún registro en las aduanas o en las fronteras para que salga. De hecho, perdón, el Ministerio del Interior ha reforzado ya los puestos fronterizos del norte. Y García es muy visible, todo el mundo lo conoce. O sea, yo creo que no va... Pero es muy astuto además. Bueno, pero no puede esconderse, puede ser una maletera de un auto porque no entra, empezando por ahí, ¿no? Entonces, en un tráiler. Entonces yo creo que eso tendrán que evaluarlo los fiscales. Según lo que yo he consultado, parecería que la cosa no va a cambiar. La cosa va a seguir igual porque no hay tanta claridad en la propia proceso que recién se inicia como puede haber con otros personajes. Pero yo creo que acá, en el tema del asilo, yo creo precisar lo siguiente. No creo, con el perdón de Marco Arana, por supuesto que lo respeto y lo aprecio muchísimo, no creo que los viajeros, los visitantes que han ido a Uruguay hayan contribuido mucho en esto. Yo creo que acá ha sido una cosa muy clara. Acá ha habido... el tema de Odebrecht, si hubiese sido un asilo por acusación del robo de un automóvil o de un carterista, lo hubiesen rechazado. O sea, para que Uruguay haya cambiado una historia larga que tiene de protección a los que piden asilo, y sobre todo a un expresidente 2 veces del Perú, es porque hay algo más. Y ese algo más no es por las visitas de buena voluntad que puedan haber hecho ellos, y le respeto, por supuesto, pero es porque Odebrecht es un cartel de corrupción internacional que afecta también a Uruguay. Entonces, Uruguay no podía darse el lujo de asilar a una persona que está acusado por un tema que ellos están viendo también en el Uruguay. Porque además, cuando sustenta el pedido de asilo, dice que aquí él y sus adláteres, ¿no? Y también algunos congresistas del fujimorismo prácticamente comparaban a Vizcarra con Maduro. Claro. Que esto era una dictadura. Claro, y además... Aquí se había roto el Estado de Derecho. Además, hay antecedentes en el Perú. Y en Panamá hay una extradición del señor Martinelli, el presidente de Panamá. Hay una acusación al presidente Santos en Colombia. Hay una acusación al presidente Correa en Ecuador. O sea, hay acusaciones por todas partes. Y en el Perú, los que están metidos en esta corrupción transversal, vinculados de alguna manera, están en el Perú, con excepción de Toledo, que no quiere regresar. O sea, quien ha dejado mal parado, en todo caso, a García es los que se han quedado. Humala, Kuczynski, Susana Villarán, porque etcétera. Si le daban el asilo, muy probablemente era la figura inversa. Es decir, todos iban a decir, mire, esa justicia peruana que está controlada por el poder político también me procesa a mí, así que yo también quiero asilo. Yo también me voy. Así que todo se caía. Todo se caía. Exactamente. Ahora, son 4 gobiernos y 4 expresidentes. Ahora, la pregunta que le hacía al congresista Vitocho García Belaúnde, pero él dice que no es jurista, no me la va a contestar. Pero quizá usted sí. ¿Se debe o no variar la medida restrictiva en primer término? ¿Debe quedarse con impedimento de salida del país? O, no sé, pienso que la figura podría variar, porque hay peligro procesal, primero. Segundo, no es el juez Concepción Carguancho, es el juez Sánchez Balbuena. Sí. ¿No? En segundo lugar, ¿o debe quedarse ahí la cosa? Sí, si me permites terminar con una idea, Jaime. La senadora Constanza Moreira ha señalado, a diferencia de lo que dice el estimado Vitocho, dice: recibimos como beneplácito la decisión del gobierno uruguayo porque hace cuenta de las delegaciones que recibimos aquí en Uruguay, tanto de partidos políticos del Frente Amplio, las de organizaciones de sociedad civil e inclusive las juristas y fiscales que nos trajeron información y una evaluación sobre el contexto político que le da más sentido a la información sobre el caso de Alan García. Es decir, fue una visita que tuvo relevancia. Ahora, ¿está bien? Vale ahora, el tema sobre las medidas restrictivas para Alan García.
Recordemos que él dijo que se iba a someter a la justicia y que además lo hacía con cierto beneplácito, etcétera. Lo dijo el viernes, el sábado se estaba vacilando. Que no era un deshonor quedarse aquí 18 meses. Alan García tiene una conducta, para comenzar, mitómana. Puede decir una cosa y hacer totalmente otra distinta. Lo hemos visto en su primer gobierno, lo hemos visto ahora. En segundo lugar, no tiene temor de arrastrar, si es necesario, a todo el país tras este tema de que hay un golpe, que hay una persecución, que se ha quebrado el Estado de Derecho, con tal de salvarse. Y entonces yo creo que, aparte del problema, eso lo tendrán que evaluar los jueces y los fiscales. Efectivamente, el juez ha sido el juez Balbuena, no solo Carhuancha, como ha recordado Jaime, el que le dictó la medida restrictiva para salir del país. Pero yo creo que peligro de, digamos, de fuga hay. Con este señor no se está seguro. Es verdad que su volumen, su tamaño, pero hay temas más graves. Es un señor que tiene poderosos contactos todavía políticos. Tiene toda una bancada que es dispuesta a mentir al país y enlodar todo el país con tal de salvarlo y protegerlo. Tiene poderosos vínculos económicos, o pensamos que Alan García no los tiene. Incluso, cuidado, en sectores empresariales, que tiene poderosos vínculos aún dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público. Alan García ahorita debe estar rogando, ¿no?, como decían en el chat La Botica, de que se mantenga el fiscal Chávarri, porque para ellos es una cuestión de sobrevivencia, y que además, ¿qué va a pasar en diciembre con el cambio del presidente del Poder Judicial? O sea, deben estar moviendo todos los hilos como lo hicieron antes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo ha hecho Mulder, lo ha hecho el señor Becerril, etcétera, para influir en quiénes van a ser los jueces y fiscales. O sea, el señor Peláez, ¿no?, que estaban miembros en el Consejo Nacional de Magistratura y en el Ministerio Público. O sea, no estamos ante un político novato, no estamos ante un político que en este caso sabe que tendrá otra oportunidad. Es la cabeza misma de una organización que ha delinquido en su primer gobierno y salió del país y acogió a prescripción y que lo está buscando volver a hacer. Así que yo esperaría que con independencia los jueces fiscales decidan medidas más restrictivas para que no se fugue del país. Entonces, medidas más restrictivas pide Marco Arana. Ahora, el tema de, que también lo planteamos al inicio, ¿no?, el tema de haber sostenido, ¿no?, este argumento de la persecución, queriendo desprestigiar, desacreditar al Estado peruano en su conjunto, que el Poder Ejecutivo controlaba, que había una coordinación entre Vizcarra y José Domingo Pérez y Carhuancho, y Chávarri estaba prácticamente pintado en esa tesis. Pero ahora le han abierto una investigación a José Domingo Pérez porque le dicen que ha filtrado un proceso disciplinario de oficio contra José Domingo Pérez en su condición de fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, delitos de corrupción de funcionarios, porque dicen que él filtró la entrevista que sale a correo. El testimonio, el interrogatorio a Chávarri ha salido completito en correo y que eso lo ha hecho él. En todo caso, debe investigar a los dos, ¿no? A abrirle proceso a los dos. A ver, pero el tema es, esta orquesta, digamos, judicial, política, ¿cómo mella Alan García y qué pasos hay que dar para seguir esta lucha firmemente? Yo escuché esta mañana a un colega del gobierno decir de que el no asilo de García de parte de la República Oriental del Uruguay era un certificado que le daban al Perú de que acá se respetaban los poderes y la libertad. O sea, Uruguay no nos puede dar un certificado de nada. Yo creo que eso es clarísimo. O sea, yo creo que acá el gran derrotado es el propio García, que jugó muy mal sus fichas y que puso en jaque en todo caso la credibilidad del Perú. Pero finalmente García no puede atentar contra la credibilidad del Perú, pues, o sea, no es demasiado grande ni poderoso por más que lo pueda aparentar. Pero lo ha intentado. Sí, pero eso no lo cree nadie, porque los otros expresidentes están acá. Kuczynski, Ollanta, la señora Susana Villarán, todos los que están investigados están en el Perú. Pero recordemos una cosa. Y además se supone, esto no es el régimen de Odría, ni es el régimen de Velasco, ni es el régimen de Fujimori, donde había, pero han querido decir que esto es una autocracia, una dictadura. Nadie se lo creía. Pero recordemos una cosa, cuando sale el asilo el domingo a la mañana, el pasado, él se asila el sábado a la noche. Todavía no queda por aclarar, pero ya bueno, cómo entró a la embajada, ¿no? Porque ha debido entrar así, auxilio, socorro, ¿no? Pero el domingo a la mañana, la idea era, le dan el asilo.
le dan el asilo. ¿Por qué? Y de ahí va la comitiva de congresistas y en fin, y de ahí tienen que seguirlos los apristas para equiparar la cancha. Por eso, Uruguay tiene una vieja tradición de dar asilo a los políticos y sobre todo a los expresidentes de los países. Para que Uruguay haya cambiado esa historia larga que tiene de un país asilante, es porque el tema es muy grave. El tema es Odebrecht, que es una cartel internacional de la corrupción y que está metido en todas partes, inclusive en su país. O sea, Uruguay ha actuado también por defensa propia, porque si le da asilo a García, ¿cómo trata a sus funcionarios que han tratado con Odebrecht y que se han vendido a Odebrecht? Ese es el problema también. Pero Alan García debió haber tenido un plan de fuga conversado, ¿no? O sea, que tiene que ver con la pregunta, cómo entró a la embajada, los vínculos con el expresidente Sanguinetti, un hermano suyo está metido en los temas de corrupción y triangulación. Porque además, perdón, Perú 21, el fin de semana, Cecilia Valenzuela en su editorial dice, claro, oiga, y además recoge un testimonio de una fuente policial, que el único carro que entró el sábado a la noche, según este testimonio, era el del embajador Barros. Por eso, García, digamos, no solo... Yo creo que le salió mal el cálculo, ¿no? Y venía desesperado. O sea, en España creo que las condiciones que él tenía para estar protegido habían variado sustantivamente, ¿no? Y yo creo que hizo una pésima evaluación, como Reategui dice respecto de Keiko Fujimori. Además, subestimaron a los jueces y fiscales, creo, y pensaron que este plan de fuga efectivamente podía actuar. Recordemos que no solo los temas que ha mencionado Jaime, sino que además estuvo señalando de que lo habían pedido a otras embajadas. Es decir, Vivas un dijo plan Costa A, B, Rica C, y Chile, D, ¿no? Y de buena fuente. Pensaba que efectivamente esta imagen de que es un perseguido político iba a funcionar. O sea, Alan García no es un novato, no es un Yo le quiero preguntar ingenuo, una cosa. ¿no? De lo que pudieron exponer ante los congresistas uruguayos, ¿qué cree usted que fue lo que inclinó la balanza? Que los hizo decir, oye, no, aguanta, Tabaré, espérate, ¿no? Yo creo que aparte de la información que debían tener de la Cancillería, en fin, preguntas del tipo que pudieron ser absueltas. ¿Por qué hay jueces perseguidos en el Perú? Y nosotros dijimos, no hay jueces perseguidos. Y Nostroza no está perseguido. Río no está perseguido. Ellos pensaban que los jueces estaban por ejemplo, perseguidos. parte de la pregunta, por lo menos era parte de las preguntas. Por eso, ellos preguntaban diciendo, partían de la premisa, o sea, claro, ¿por qué hay jueces perseguidos? Por ejemplo, ¿por qué hay jueces perseguidos? ¿Por qué se ha descabezado al Consejo Nacional de la Magistratura? Claro, para nosotros los peruanos, está claro, pues, ¿no? O sea, quién es de Águila, quién es los otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Pero nosotros estábamos explicando que esa destitución se ha dado no porque haya un régimen autoritario, sino que también la corrupción había llegado a ese nivel, ¿no? O, por ejemplo, también en la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, no digo que sean preguntas por ingenuidad, sino eran las preguntas para confirmar pues, en la detalle. República Oriental del Uruguay. Claro, pero además por detalle, ¿no? Porque la solicitud decía, por ejemplo, que había un peligro, una amenaza contra su libertad, etcétera, ¿no? Pero una pregunta, por ejemplo, que la puedo decir porque fue parte de la conversación, por favor. ¿no? Nos dijeron, ¿quién ha ordenado la limitación del expresidente García para hacer el país? ¿El ministro del Interior? ¿El presidente? ¿O un juez y un fiscal en competencia? Y nosotros dijimos, un juez, un fiscal en competencia, incluso explicamos por qué el fiscal, que también fue otra pregunta, ¿por qué el fiscal Chávarri estaba bajo acusaciones? ¿No? ¿Por qué la fiscalía estaba bajo acoso político? Claro, a nosotros nos queda claro que el fiscal Chávarri es distinto que el fiscal Carguancho, digamos, o que Rocío Sánchez, claro. O el juez Carguancho, o el fiscal Domingo Pérez, o el fiscal Vela. Nos queda claro, porque es nuestra política interna. Exacto. Pero esas fueron parte de las preguntas que había, y yo creo que es muy importante lo que ha dicho Tabaré Vázquez hoy día, ¿no? Nos queda claro que hay independencia de poderes. Nosotros dijimos, miren, hay debilidades en nuestras instituciones. O sea, nuestra democracia no es la democracia uruguaya, ¿no? Donde hay partidos que tienen 140 años de vida democrática, claro. Digamos. Nuestra democracia es, digamos, corregible, imperfecta, pero es democracia, pues. Claro, nosotros dijimos lo que no hay, y lo decimos nosotros, siendo oposición al gobierno y siendo, digamos, pares de un partido político como el Frente Amplio en Uruguay. Entonces, nosotros sí creemos que hay que estar atentos a lo que pasa en el país en la lucha contra
la corrupción, que sería durísimo para el país que le dieran el asilo por esas razones. Entonces, yo creo que el gobierno ha tomado sus decisiones informado de muchas fuentes, ¿no? Pero sin duda, informar y tener conferencia de prensa en el local del Frente Amplio, tener conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, ¿no? Luego de tener esas conversaciones y las declaraciones que pudo hacer el señor Gandini, que pudo hacer el señor Veroni, yo creo que han sido importantes y han ayudado, ¿no? Pero ciertamente esta es una victoria del país, ¿no? Nadie la puede mezquinar y decir de una sola acción política. No, pero entonces sí ha sido importante que vayan. Ellos pensaban que Vizcarra había ordenado Yo creo que no era necesario, pero en fin, veo que lo han hecho y en buena hora. Pero yo creo que era innecesario. Yo creo que un Estado soberano y con tanta tradición como Uruguay iba a resolver lo mejor que ha podido y lo ha sido así. Insisto, el tema de Odebrecht es un tema muy grave para América Latina, para 10 países de América Latina, y hay muchos presidentes en América Latina que están procesados por esto mismo, y en el Perú hay 4. Entonces, y allá estaba la base del Banco de Andorra, ¿no? Y además, ahora yo quiero hacer una distinción, porque ahí Marco Arana ha hablado de Sanguinetti, yo creo que a los hermanos no hay que mezclarlos. Una cosa es el hermano que puede haber sido un testaferro de Odebrecht, pero el expresidente Sanguinetti es una persona a mi modo de ver, muy calificada. Bien podría decir aquella frase, yo soy su hermano, pero no sé nada. Podría ser. Pero Alan García sí ha confiado en que sus vínculos de amistad funcionaban, ¿no? Y que esto y sorprenderlo, que es el Estado, ¿no? Porque quizás no se esperaba lo que ha pasado, que hemos descubierto que Alan García ya no tiene el olfato político que tenía hace 10 o 20 años. Ha perdido olfato político. Total. Vamos al otro tema, por favor, porque eso nos gana el tiempo. Moisés Mamani, la Comisión de Ética ha recomendado suspenderlo por 120 días, luego de ser acusado por la hermosa Lana Campos de tocamientos indebidos, y no cualquier tocamiento indebido, porque tocamiento puede sonar muy ligero. Este tipo se excedió horrible con esta mujer que anoche en Punto Final ha contado detalles espantosos, pervertidos de este hombre. Ahora, se le recomienda 120 días. La pregunta que yo le haría a la señora Janet Sánchez, que está en el teléfono, y a quien le doy las muy buenas noches, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, es si nos puede confirmar que también están pidiéndole al Pleno el desafuero de este señor. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo le va? Gracias por la llamada. Bien, efectivamente, como tú ya lo has indicado, lo acabas de indicar, se le ha recomendado sanción al congresista Mamani de 120 días de suspensión sin cobro de sus haberes, ¿no? Y también remitir el expediente al Ministerio Público y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ajá. Eso es importante aclarar, Jaime, y también porque dentro de las atribuciones de la Comisión de Ética no hay mayor claro, es una sanción y punto, pero usted está recomendando como comisión que lo desaforen a este señor. Y ahora, te explico. Dentro de las atribuciones como presidenta de la comisión es la máxima recomendación de sanción. Pero tengo sentimientos encontrados porque en mi condición de mujer, Jaime, claro, yo estoy completamente de acuerdo que este señor no debe permanecer un solo día más en el Congreso. Debe estar desaforado. Pero también, ya como presidenta de la Comisión de Ética, he respetado todo el procedimiento que corresponde a la comisión y se le ha recomendado la máxima sanción. Y también es importante aclarar a la ciudadanía que el señor ya viene siendo investigado por el Ministerio Público, por la Fiscalía. El día 27 de noviembre... Pues. Ese es el problema. Sí, claro, es una de las cosas importantes, y eso ya es también una opinión muy personal, Jaime, es que no debemos tener inmunidad parlamentaria. No debemos escudarnos en una inmunidad parlamentaria. O sea, usted propone el retiro de la inmunidad parlamentaria. Totalmente. Ya. Como ciudadana, yo creo que nosotros no podemos ser diferentes a cualquier ciudadano que puede estar siendo investigado, que pueda ser investigado, ¿no?
Entonces, considero que esta es una... Ya, pero a ver, para que quede claro ante el público, esta recomendación que usted hace ante la Comisión de Ética, ante el Pleno, como Comisión de Ética quiero decir, 120 días de suspensión sin goce de haber, esto se tiene que ver en el Pleno, ¿no? ¿Y se va a ver cuándo? ¿Pasado mañana, entiendo? Debería haberse pasado mañana. Espero que el presidente del Congreso pueda tomar las acciones inmediatas, como ya lo venía haciendo, sobre casos graves como este. Claro. El día de mañana, a primera hora, estamos remitiendo a la mesa directiva para que se priorice en el Pleno el expediente del congresista Mamani y las recomendaciones de la Comisión de Ética. Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, le agradezco mucho por esta comunicación. Y Gracias, creo Jaime. que la sociedad aplaude y saluda esta recomendación que ha hecho su comisión. Buenas noches. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Buenas noches. Rapidito así, una a una, por favor, porque nos gana el tiempo. Primero, congresista Arana, el tema es 120 días sin goce de haber, pero hemos escuchado a la señora Lana Campos, que es la aeromoza. Lana Campos ha dado detalles escabrosos, espantosos. Entonces, acá lo que cabe es el desafuero. Bueno, ¿cómo procede eso? Para comenzar, la subcomisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene que ver el tema, ¿no? Pero me preocupa que ahí lo pongan en la cola. Va a ser el 166 caso. Pero el Congreso actúa así, pues, ¿no? Dice todo, cola, Chávarri, al fondo. Entonces allí lo van a blindar, ¿no? En mi opinión. ¿Usted cree que lo blindan a...? Yo creo que lo van a blindar. ¿A Mamani? ¿No? Lo van a blindar. Hoy día lo han hecho con Donaire, lo harán con Mamani. Esto no les importa, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema grave. La verdad es que para que se investigue debieran levantarle la inmunidad parlamentaria. Porque aquí no estamos hablando de un tema de función. O sea, no es que el señor, por estar cumpliendo sus labores como congresista, fiscalizar, legislar, representar, habría cometido un suceso deplorable, repugnante como este. O sea, lo que ha hecho es un delito común. Y un delito común no es parte de su función congresal. La inmunidad parlamentaria no sirve para la comisión de delitos comunes. Si un congresista borracho en su vehículo atropella a alguien, no va a reclamar pues inmunidad parlamentaria, ¿no? O sea, allí la policía debe proceder a arrestarlo, entregarlo al Congreso, el Congreso debe levantarle la inmunidad. La inmunidad parlamentaria no es impunidad parlamentaria, y eso tiene que entenderse, ¿no? No te llamó Mamani, ¿no? No. Lo que yo quiero es precisar, ampliar un poco lo que ha hecho Marcos Aranza en el sentido de que la presidenta de la Comisión de Ética ha dicho hay que levantar la inmunidad, perdón. La inmunidad. Eliminar, ella ha dicho, hay que eliminar la inmunidad parlamentaria. No. Con ese criterio no pudimos nunca, en mi caso, por ejemplo, investigar a Orellana durante 5 años, que me metió 25 juicios. Con eso yo no podía... Es que es distinto, con eso no podía investigar. Es que hay que diferenciar. Ahí estás enfrentando una mafia. Hay que diferenciar. Acá es un mañoso. Exactamente. Que se presume incluso que estaba en estado etílico. Exactamente. Y manoseó a una aeromoza, pues. Exactamente. Para eso no hay inmunidad. Pues. No, pero para eso no tiene que pasar por la comisión no hay inmunidad. Por el retiro de inmunidad parlamentaria. No hay que confundir una con la otra. Hay que diferenciarlas. Claro, pero también debería especificarse, si me permites, que en estos casos no debería pasar pues por la comisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ni ese caso, ni el otro que se le acusa de haber robado gasolina. Bueno, eso es cambio de reglamento. Tiene una sentencia firme. Es cambio de reglamento que sea independiente. Ahora, en el caso de Donaire sí me preocupa mucho, bastante más, porque ese señor Mamani va a estar 120 días, que son en realidad 6 meses o algo más, sin goce de haber, y en el interín puede llegar perfectamente una denuncia del Poder Judicial, pasa al levantamiento de inmunidad y ahí se levanta en 2 minutos, pero que se levante. El problema es que no se levanta. Y en el caso de Donaire, tú no puedes tener una persona sentenciada por robo de gasolina, sentenciada en segunda instancia por robo de gasolina. Firme. Ellos dicen, no, falta la casación. Pero eso enfréntalo pues en el llano. Pero impunidad. Pero el fujimorismo... Es impunidad en realidad, delito cometido antes. Además, antes. Por eso, pero el fujimorismo en el régimen pasado levantó la inmunidad y lo desaforó a Alejandro Llovera por una cosa parecida. Pero cuando había un recurso de amparo yo sé que, final para revisarla. Yo sé que tú defiendes la inmunidad parlamentaria como institución, pero eres consciente también que se deberían hacer cambios drásticos. Por supuesto que sí. O sea, este caso, por ejemplo, un mañoso, pervertido, acusado por una aeromoza, está su testimonio ahí, está el atestado, está ahí, describe detalles espantosos. ¿Por qué tiene que pasar por la comisión de levantamiento de la inmunidad igual lo de Donaire? Igual,
una cosa es la función y otra cosa es la actividad privada que tú puedes tener Por en eso, la calle. en esos Y casos el delito no que tiene inmunidad. Tú pues, matas a una persona en la calle, eso no es inmunidad. En esos casos no tiene, Ahora, no debería yo he tener solicitado, inmunidad. Jaime, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, y lo he solicitado ya hace varias semanas, ¿no? Que se cree una mesa técnica para, si es preciso, modificar el reglamento. La inmunidad no es impunidad, eso tiene que quedar claro. Y muchas veces además, se confunde ese además, problema. a los que llegan con Claro. procesos abiertos no se les puede permitir ningún tipo de inmunidad. Porque esa gente ha llegado con Yo procesos diría abiertos. más, no deberían ser congresistas. Ese es el proyecto que yo presenté. Por favor. Yo lo presenté ese proyecto Por hace favor. varios años y fue rechazado, lamentablemente. Vitocho García Belaúnde, Marco Arana, muchas gracias. Ha estado muy interesante el debate y la conversación. Siempre es un gusto tenerlos por aquí.